esta mañana vamos a hacer una breve pausa al estudio que llevamos en el Evangelio según Marcos y vamos a ver un pasaje que se encuentra en el Evangelio según Mateo. Los invito a ubicarnos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 26. Mateo. Vamos a hacer una pausa en Marcos. Recordemos que lo veníamos estudiando consecutivamente y por esta semana vamos a hacer una breve pausa y vamos a estudiar Mateo 26 de los versículos 6 al 13. Damos nuevamente un saludo a todos los que nos acompañan en esta mañana, que están tanto presentes como de manera virtual. Les damos un cordial saludo. Recordemos la importancia del estudio de la palabra de Dios. No venimos aquí a profesar palabras vanas o simplemente llamar la atención de las personas, sino a estudiar la santa palabra de Dios. Y teniendo esto en mente, que nuestros corazones se inclinen con toda reverencia y humildad a escuchar su santa palabra. Voy a dar lectura, Mateo 26, versículos 6 al 13. Dice de la siguiente manera: Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta mujer para memoria de ella. Así dice la palabra de Dios. Vamos a orar nuevamente, por favor. Padre nuestro, nos encomendamos a ti durante este estudio de la palabra. Vamos a estudiar tu santísima palabra, Señor, por lo cual te pedimos que pueda ser una enseñanza que sea precisa, que pueda alimentar a nuestras almas, que no sea perturbada por nuestros pensamientos o nuestras opiniones, sino que sea presentada con pureza, para que tú recibas toda la gloria y no nosotros, Señor. Te pedimos que seas tú enseñándonos en este día, hablándonos a nuestros corazones y abriendo nuestros ojos y nuestro entendimiento, Padre Santo. Y que también a través de tu palabra tú cultives tu fruto espiritual en nuestras vidas, que tú nos lleves a cambiar en nuestra manera de vivir, a ser más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, por favor, Señor nuestro. Te pedimos que tú te des gloria en esta enseñanza y que al final del día nuestras almas salgan confortadas, Señor. Salgan animadas y salgan animadas viendo con los ojos a Cristo, nuestro Salvador. Te rogamos estas cosas y te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Como les decía, en esta mañana vamos a hacer un estudio en el Evangelio según Mateo. Hemos pausado solamente por esta semana lo que veníamos realizando en el Evangelio según Marcos. Entonces vamos a estudiar esta sección en Mateo, en el capítulo 26. A manera de introducción, es necesario conocer que el Evangelio según Mateo y según Marcos son similares
o por así decirlo, cada uno de los evangelios tiene una estructura. Debemos de ubicar y de conocer cuáles son las estructuras de cada evangelio y cuál es el propósito detrás de cada estructura. El evangelio según Mateo, al igual que el evangelio según Marcos, tiene secciones grandes. Mateo hace secciones grandes bajo títulos que están compuestas a su vez por secciones más pequeñas. En el caso de secciones grandes vemos, por ejemplo, la narración del nacimiento de Jesucristo, vemos la enseñanza sobre el Sermón del Monte, y esta sección en la que nos encontramos ahora es la muerte del Señor Jesucristo. Estamos ubicados en la gran sección donde Mateo nos narra cómo sucedió la muerte del Señor Jesucristo. Y entonces dentro de esta gran sección vemos secciones pequeñas. Por ejemplo, antes de estudiar este pasaje, vemos que los sacerdotes, la comunidad religiosa de los judíos se reúne para planear matarle. Y entonces, después de ese evento, Mateo coloca esta sección pequeña que trata sobre la unción del Mesías. Entonces, la gran sección es los últimos días del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Es decir, nos narra lo que sucedió antes de su muerte. Al Mateo colocar este evento sobre la unción del Mesías, quiere que no perdamos de vista lo que nos narró en los primeros versículos. Es decir, los sacerdotes se reunieron, planean matarle, y ahora coloca este evento bajo la misma línea. Quiere que veamos que el Señor se dirige hacia su muerte. Entonces vamos a ver esto y vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar nuestro Señor a través de esto, y para ello los invito a ver nuestro bosquejo. El título de la enseñanza es Una pobre unción para el Mesías. Nuestro primer punto es un perfume de gran valor. Nuestro segundo punto es el valor del perfume es menor que el don dado por Dios. El valor del perfume es menor que el don dado por Dios. Y el tercer punto es una fe que reconoce el valor de lo brindado. Entonces el primer punto, como les mencionaba, lleva por título un perfume de gran valor. Dice el versículo 6: Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entonces nuestro pasaje comienza narrándonos que el Señor se encontraba en Betania. Y todos los datos que nos proporcionan los evangelios tienen un propósito. No nada más es darnos ubicaciones, lugares, objetos, sin propósito alguno. De hecho, en ocasiones anteriores yo les he dicho que si uno se enfoca en el estudio de la palabra, se sorprende de cómo los pequeños detalles tienen gran significado en los eventos que nos narra. Y por ejemplo aquí Betania no nos debe parecer o desapercibida, debemos de observar qué quiere decir con eso.
Al colocarnos el dato de Betania, quiere llevarnos el escritor a preguntarnos qué hacía el Señor ahí. Y la respuesta a esto es lo que nos ha venido narrando desde el capítulo 20:18. Si usted puede, ubíquese por favor en el capítulo 20:18 del Evangelio según Mateo. Mateo 20:18 dice así: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Entonces, desde el capítulo 20:18, el escritor nos dice que el Señor Jesucristo ya se dirigía hacia Jerusalén. Betania es un lugar que se encuentra en el camino hacia Jerusalén. De hecho, está a un lado de Jerusalén, es un lugar cercano. Entonces, al colocar la referencia de Betania, el escritor nos está diciendo que el Señor iba en camino a Jerusalén. Y ya nos había dicho en Mateo 20:18 a qué iba. Él iba a ser crucificado, él iba a ser matado. Él ya sabía que iba a eso. Quizás nosotros no tenemos control de nuestro destino. No es quizás, nosotros no tenemos control de nuestro destino, pero aquí se nos muestra a un ser que sí lo tiene. Y este es el Hijo de Dios. Entonces el Señor va en su camino a Jerusalén para ser crucificado por los pecadores, por su pueblo. Mateo nos presenta que se encuentra aquí en Betania y está solamente a unos días de que se cumpla ese evento en el que Él sea condenado y llevado a muerte. Ahora, coloca aquí Betania por una razón más. Como les estoy diciendo, ya es cercana su muerte. Está en un lugar que es relativamente cercano a Jerusalén, pero hay una razón por la cual el Señor viene y se aloja aquí en Betania. Y es porque recordemos que el Señor fue crucificado durante la Pascua. Entonces la Pascua estaba próxima a acontecer. Y cuando sucedía la Pascua, cada año, la población de Jerusalén normalmente era de 45,000 personas. Pero se piensa que durante la Pascua, el número de personas que asistían a esa festividad llegaba a aumentarse hasta las 200,000 personas. O sea, era 4 veces el tamaño, de 45,000 a 200,000 habitantes, haciendo imposible alojarse en Jerusalén. Entonces lo que hacían las personas era buscar un lugar cercano a Jerusalén para celebrar aquella festividad. Todas estas personas que asistían durante la Pascua a Jerusalén eran los judíos que se encontraban dispersos alrededor del Imperio Romano. Los que vivían en todos aquellos lugares como Persia, en todos esos lugares viajaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces alcanzaba a juntarse alrededor de 200,000 habitantes, haciendo imposible que las personas se alojaran en Jerusalén. Y entonces el lugar donde se aloja el Señor es en Betania. Ahora pasa a decirnos que el Señor va y se aloja en casa de Simón el leproso. Este Simón no es Simón Pedro, es Simón el leproso. Es un hombre que el Señor curó de lepra durante su ministerio. No sabemos en qué momento, porque es hasta aquí que se nos da el nombre de aquel que solía ser leproso. Entonces el Señor va a casa de este hombre que vive en Betania, y aunque este nombre puede parecer desapercibido para nosotros, es muy importante, porque para los primeros cristianos era un referente que daba más exactitud de la ubicación donde se encontraba y del parentesco con esa persona. Es decir, es como si yo le dijera, ve a casa de don Pedro, o él fue a casa de don Pedro. Uno ya sabe dónde está ubicada, ya conoce quién es esa persona, ya tiene un trasfondo de quién es esa persona. De la misma manera se menciona aquí Simón el leproso. Los primeros cristianos que leyeron ese evangelio
tenían una ubicación más precisa de dónde había acontecido este evento. Entonces, en la escena, Mateo nos muestra que el Señor va camino a Jerusalén para ser crucificado. Durante este trayecto se aloja en Betania, en casa de Simón el leproso. Pero nos narra, ese no es el objetivo, o ahí no finaliza el pasaje. Nos narra que una mujer vino a él. Si ustedes recuerdan lo que hemos venido viendo a través del Evangelio según Marcos, muchas personas venían a seguir a Jesús, ¿verdad? Venían endemoniados, venían enfermos, venían paralíticos, venían distintas personas. ¿Pero a qué venían todas estas personas? ¿Venían para pedir un milagro? 5,000 y 4,000 personas le siguieron para pedir alimento, o venían a hacerle preguntas para recibir alguna respuesta de él, o para ponerle una trampa, como lo vimos con los fariseos, con los escribas. Muchas personas venían a él con propósitos distintos. Pero veamos de qué manera particular viene esta mujer. Esta mujer se presenta de una manera distinta a la que se habían presentado todas las demás personas, o que hemos visto que se han presentado todas las demás personas al inicio del Evangelio según Marcos. Esta mujer viene con un propósito particular. Se nos dice que esta mujer entra a la casa de Simón el leproso y viene con un vaso de alabastro. El alabastro era un material muy parecido al mármol y era muy bien valorado. De hecho, se cree que este material, ya que era muy trabajado o muy común en el área de Egipto, era traído desde aquel lugar. Entonces era un frasco, un jarrón hecho de un material muy parecido al mármol y se usaba con un propósito, y era para guardar perfumes. Y en este caso, un perfume muy costoso. De acuerdo con Juan 12:3, nos dice que el perfume que se albergaba en aquel frasco de alabastro era de nardo puro. Ahora usted no crea que aquí venimos a darle clases de calidad de perfumes o no. Vean cómo los pequeños detalles tienen grandes propósitos en el estudio de la palabra. Y de hecho, si nosotros nos enfocamos a estudiar los pequeños detalles, vamos a entender también cuál es el propósito por el cual se mencionan y cómo todos ellos operan de una manera perfecta para llevarnos a ver cuál es el propósito de Dios. Entonces esta mujer viene con un frasco de alabastro lleno de un perfume de nardo puro, y Marcos 14:5 nos dice que el perfume tenía un costo aproximado de 300 denarios. 300 denarios era bastante dinero. Para que tenga una idea, 300 denarios era el sueldo de todo un año de trabajo. Todo un año de trabajo sin contemplar los alimentos, los tributos dados al César y los gastos comunes de vivir en el Antiguo Oriente. Tenga en mente usted trabajar todo un año y guardar todo ese dinero sin gastarlo. Sin ISR, sin seguro, sí. Sin gastarlo, exacto. Tener que ahorrar dinero durante todo un año. Imagine el costo de ese perfume. Entonces era un perfume sumamente costoso. Y al darnos esos dos datos, vaso de alabastro y de nardo puro, nos está mostrando una imagen de algo que es sumamente costoso. Ahora, uno puede entender lo que es ahorrar para comprarse un carro. Uno puede entender lo que es ahorrar para comprarse una casa, para pagarse una carrera, para comprarse ropa. Uno puede entender gastar el dinero en todo ese tipo de cosas, pagar la colegiatura de los hijos, todo ese tipo de cosas, un seguro de vida.
Uno puede entender todas estas cosas. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted ahorraría el dinero de todo un año sin tocarlo para comprar un perfume? ¿Sí? Imagínese que usted ahorra todo un año, compra el perfume y ese perfume no lo gasta en usted. ¿Usted lo haría en alguna persona? ¿Comprar un perfume para dárselo a otra persona y gastarlo en él? Algunas personas lo harían, muchas otras personas no lo harían. El gastar tanto dinero, como le digo, es comprensible, y en nuestra época ver cómo la gente gasta su dinero en diversas cosas. Como les decía, comprar un carro, pagar colegiaturas, pagar seguros de vida, ir a restaurantes caros, comprar la ropa que está en tendencia, comprar mejores teléfonos. Vemos toda esa clase de cosas. Generalmente, si una persona se atreve a gastar tanto dinero es porque económicamente está muy bien. Esta mujer no está bien económicamente. Y esta mujer ahorra todo el dinero de un año para comprar un perfume, para gastarlo en otra persona. Y entonces, ¿por qué les planteo todo esto? Porque esto es lo que lleva a los discípulos. Esto lleva a todos los discípulos a reclamarle. Esto es lo que lleva a todos los discípulos a reclamarle, a reprenderla. ¿Qué has hecho? ¿Qué es este desperdicio? Gastaste todo el dinero de un año para comprar un perfume para rociárselo a Jesús. El Evangelio según Juan nos dice que particularmente uno de los discípulos se molesta por esto. Y este discípulo era Judas Iscariote, el hombre que le vendió. Entonces todos los discípulos, de acuerdo con la escena, todos los discípulos encabezados por Judas comienzan a atacar a quien se cree es María y decirle: ¿qué gran desperdicio acabas de hacer? Ellos creían que podían darle un mejor uso a aquel perfume. ¿Qué usos pudieron darle? Miren, con el sueldo de todo un año, ellos pudieron comprar alimento para viajar y poder predicar por algunos meses. Pudieron haber hecho obras de caridad, pudieron dar dinero a los pobres, pudieron gastarlo en ofrendas para el templo, pudieron construir una sinagoga cristiana, comprar ropas. Esas cosas parecen ser más útiles que comprar un perfume y derramarlo en el Señor. Pero ellos entonces le dicen a ella: ¿qué gran desperdicio has hecho? Porque ellos tienen sus ojos puestos en otro lugar. Especialmente Judas. ¿Qué es lo que le preocupa a Judas? Judas lo que le preocupa es su propia codicia. Judas usa esto como excusa para disfrazar su codicia. Has hecho un desperdicio. Judas está preocupado por el ahora. Él quiere recibir, él quiere tener ganancias. Él hurtaba del dinero que administraba. Y entonces le dice a esta mujer: ¿qué has hecho? Podríamos haberle dado un mejor uso, pero es solamente una excusa para disfrazar su codicia. Él dice: ¿por qué hiciste este desperdicio? Pudimos darlo a los pobres. Es por eso que les digo que disfraza su codicia. Él no quería, no le interesaba darle a los pobres. Él le interesaba tener para sí mismo. Y entonces usa el argumento de los pobres para así atraer a los demás discípulos y empezar a atacar a María. Pero como sabemos, a Judas no le importaban los pobres. A Judas le importaba el dinero porque era ladrón. Lo que vemos aquí no es otra cosa que falsa piedad, falsa moralidad que encubre la codicia. Uno puede disfrazarse bien por fuera, pero por dentro. Puede disfrazarse de ovejas. Exacto. Exacto. Eso mismo dice la palabra de Dios. Si el diablo se disfraza de ángel de luz,
Sus discípulos, los discípulos del diablo, también se pueden disfrazar, siendo lobos, disfrazarse de ovejas. Entonces, uno puede lucir bien por fuera, puede lucir moralmente, puede lucir como una persona piadosa, pero si por dentro hay avaricia, hay codicia, hay lujuria, uno no puede engañar a Dios. Entonces aquí Judas dice, pudo haber sido para los pobres, pero solamente está disfrazando su codicia bajo moralidad. Los discípulos comienzan a seguirle, pero notemos algo, ellos no son conscientes de lo que está aconteciendo aquí y por qué razón esta mujer trajo el perfume. Ellos, al estar enfocados creyendo que van a tener al Señor durante mucho más tiempo, creen que pudieron haberle dado un mejor uso al perfume y que fue un desperdicio. A los ojos de ellos es un perfume de gran valor que ha sido malgastado. Miren que a ellos no les molestaría, porque miren lo que dice Judas, este perfume pudo haber sido vendido y dado a los pobres. ¿Qué quiere decir con que pudo haber sido vendido? Quiere decir que pudo haber existido una persona más digna para ser ungida con aquel perfume tan caro. Quiere decir que, por ejemplo, si hubiera sido derramado para ungir a Pilato o alguno de los principales sacerdotes que podían pagar el precio, o alguna persona de sangre real, no hubiera sido un desperdicio. Pero rociarlo en el Cristo es un desperdicio. Eso es lo que está queriendo decir. Que aquel que tenga el dinero para comprar el perfume pueda pagarlo, es digno de ser rociado con él. Pero Cristo, como no tiene con qué pagarlo, y como piensan que lo van a tener mucho más tiempo, y como están viendo enfocados en los milagros que hace, bueno, en él no es necesario recibirlo, no es necesario que se le unja y se le rocíe con él. Implícitamente todo eso es lo que están pensando, implícitamente. Pero vamos ahora a nuestro segundo punto. El valor del perfume es menor que el don dado por Dios. Como les digo, al colocarnos este evento aquí, el Señor no quiere que tengamos en mente darnos clases de perfumería, de costos. No, tiene un propósito distinto, y es que veamos esto. El valor del perfume es menor que el don dado por Dios. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres, dice el versículo 9. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces veíamos que los discípulos se juntan, empiezan a regañar a María y califican su acto como un desperdicio. Esto es porque sus ojos están concentrados en el valor del objeto que acaba de ser derramado. Ellos están viendo concentrados el perfume de nardo, el vaso de alabastro, pero no consideran cuál es el uso y cuál es el significado. Ellos dicen, con ese valor pudimos emprender muchos proyectos, pero no entienden nada. ¿Por qué? Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. El Señor les dice a los discípulos que este evento en realidad es una señal que anuncia su muerte. O sea, notemos que mientras ellos discuten porque se derramó el perfume, nos dice que este evento fue programado por Dios para señalar o para prepararlo para su muerte.
Ahora, cuando nosotros vemos esto, ¿qué pasa con el perfume? El precio del perfume reduce su valor. ¿Por qué? Ponga a un lado lo que significa y el valor de la vida de Cristo y póngale a un lado cualquier cosa que usted quiera ponerle. Y en precio jamás se van a comparar. Y este perfume que fue ofrecido por esta mujer es solamente para prepararlo para su muerte. Es una señal de preparación para su sepultura. Y esto es algo que no debe de escapar de nuestros ojos. Y notemos algo muy importante. Algunos comentaristas o muchos comentaristas están de acuerdo con lo siguiente. Y nos mencionan este dato cultural e histórico. Y es que era una costumbre común judía ungir al muerto para su sepultura. Esto quiere decir que la persona es ungida con perfume, pero ¿cuándo? Cuando muere, cuando está muerta. Usted no puede ungir a alguien que no sabe que se va a morir. Entonces era una costumbre común entre los judíos ungir a las personas muertas. De hecho, al final de los evangelios podemos ver esto. ¿Qué hacen al final de los evangelios las mujeres que se dirigen al sepulcro del Señor? Llevan hierbas, llevan perfumes para ungir su cuerpo, pero una vez muerto. Entonces, en la cultura judía se solía ungir a los muertos para que no apestaran. Pero aquí vemos un acto muy particular y muy especial. Y es que se está ungiendo con un perfume para muertos a uno que está vivo, a un hombre que aún está vivo. ¿Qué es lo que está haciendo María aquí? María, en un acto de fe, unge al Mesías, reconociendo lo que múltiples veces él anunció. Él les anunció varias veces que iba a morir. Y ninguno de los discípulos se preparó. Solamente esta mujer fue la que se preparó para ungir al Señor para su sepultura. Pero ninguno de los demás se preparó ante lo que el Señor había anunciado. No sabemos desde qué momento esta mujer se preparó. Pero muy posiblemente fue desde el momento que ella estaba sentada bajo los pies del Señor, escuchándole con atención. Y su hermana Marta le decía: Señor, no tienes cuidado, mira, yo estoy muy ocupada, necesito que me ayude. Y le dice: María ha escogido la mejor parte. Muy probablemente desde ese momento esa mujer comenzó a ahorrar para comprar este perfume. Muy probablemente desde ese momento el Señor le dijo: yo soy el Hijo de Dios que vine a morir por los pecadores. Como les digo, la muerte del Señor fue algo que anunció múltiples veces. Ninguno de los discípulos se preparó para este evento, solamente esta mujer. Y entonces María, en un acto de fe, durante ese momento comienza a ahorrar para este evento. Compra el perfume carísimo y lo derrama sobre el Señor. De manera que, de acuerdo con el pasaje, Dios prepara este evento donde usa a María como un medio para ungir a su Hijo. Porque este acontecimiento hecho por Dios señala que Dios está entregando a su Hijo para muerte como sacrificio por el pecado. Es una señal delante de los ojos de aquellas personas de que efectivamente Cristo va a morir y en ese momento está siendo preparado para su muerte. Dios prepara este evento. La segunda cosa que debemos ver es que el Señor haya sido ungido antes de su muerte nos lleva a ver incluso más allá de su muerte. Es ungido antes de su muerte. ¿Y por qué razón? ¿Saben por qué razón?
porque no iba a poder ser ungido después de morir. Exacto. El Señor Jesucristo es ungido antes de su muerte, en vida, porque cuando Él muriera no iba a poder ser ungido. Uno que ha resucitado no puede ser ungido. Como les mencionaba anteriormente, cuando las mujeres van al sepulcro para ungirle, para colocar estas especies aromáticas, ¿qué se encuentran? Que la tumba está vacía. No pudieron ungirle. Entonces, lo que los apóstoles llaman desperdicio, en realidad es algo muy apropiado. Esto es un evento muy apropiado, preparado por Dios, donde unge a su Hijo antes de morir, porque no va a poder ser ungido después de su muerte. Y porque es un testimonio de Dios de lo que va a hacer, que Él le va a resucitar con poder. Ellos ven como algo costoso el comprar un perfume para esto, pero en realidad es algo muy pobre para la ocasión. En la antigüedad, cuando un hombre de linaje real ascendía al trono, se hacían grandes fiestas. Por ejemplo, en Primera de Reyes 1, 39 al 40, se nos dice que cuando Salomón fue coronado como rey, se hizo fiesta, se tocó trompeta, se celebró que el rey Salomón hubiera sido ordenado, una gran fiesta recibiendo a ese nuevo rey. Se hacían grandes fiestas ante eventos importantes en la antigüedad. Entonces, cuando Salomón fue ordenado como rey, se hizo una grande fiesta. Pero en esta escena vemos al Hijo de Dios rodeado de pobres pecadores que le presenta un perfume y ven como algo costoso para la ocasión. Vemos al Hijo de Dios rodeado de pobres pecadores que no se han preparado para la ocasión. En Deuteronomio 34:8 nos dice que cuando Moisés murió, la gente lloró por 30 días, hizo luto a Moisés. Pero Jesús les anunció múltiples veces a sus discípulos que iba a morir, y aquí nuevamente les dice que va a morir, y no los vemos llorando. Los vemos discutiendo, los vemos peleándose. ¿Qué es ese gran desperdicio que acabas de hacer? En ambos eventos, tanto en el de Moisés como Salomón, vemos que los hombres fueron honrados con celebración o hicieron un gran duelo. Pero la escena que vemos aquí nos muestra algo sumamente triste. El Hijo de Dios va a ser sacrificado para perdonar los pecados de su pueblo, y sus discípulos se ponen a discutir y a pelear, porque creen que un perfume de gran valor ha sido desperdiciado. Verdaderamente el Hijo de Dios, entregado para morir por los pecadores, ¿no vale el precio del perfume? Traigan el perfume de nardo, traigan las 30 monedas de plata que recibió Judas, traigan el reinado de Pilato, traigan los títulos nobles que no querían desprenderse los sacerdotes, traigan las incontables almas caídas y junten todo lo que hay en la creación, y ninguna de estas cosas puede compararse con el valor de lo que Dios ha dado por nosotros. Todas estas cosas que son estimadas por los hombres no pueden compararse con el grandioso valor del sacrificio de Cristo. ¿Por qué Judas vendió al Señor? 30 monedas de plata. ¿Por qué Pilato no evitó la muerte de Cristo? Por temor a no perder el reino, el poder. ¿Por qué ninguno de los sacerdotes o de los nobles, aunque sabían que estaban pecando, detuvieron tal evento? No querían perder sus títulos. ¿Qué vemos aquí? Que los hombres se preocupan más por su realización, por el poder, por sus riquezas, por los bienes materiales,
y estiman más estas cosas que lo que Dios ha dado para salvar a los pecadores. Somos, en mi punto de vista, somos millonarios en muchas cosas que no las vemos. Exacto. Pero a pesar de que abrimos los ojos. Exacto. En Cristo nosotros somos inimaginable e incontablemente ricos. ¿Cómo es que se da cuenta el hombre? ¿Saben cómo se da cuenta el hombre de su riqueza en Cristo? Cuando el Señor lo lleva a contemplar cuál es y cuando comienza a quitarle aquellas cosas en las que tenía su confianza. Solamente en el dolor, en el desespero y cuando es retirado todo lo que nos da una falsa confianza o seguridad, es cuando podemos ver el grandioso valor de Cristo. Cuando nos acordamos de El valor del perfume es menor. En conclusión, el valor del perfume es menor que el precioso don dado por Dios. ¿Por qué razón? Cuando contemplamos la persona de Cristo, las Escrituras nos dicen que Él estuvo antes de la creación y que Él fue creador de todas las cosas. Su vida excede el valor de todo lo creado. En el principio estaba el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y por Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Su vida excede el valor de todo lo creado. ¿Por qué otra razón? Porque la vida de Cristo es lo único que sacia la ira de Dios por nuestros pecados. Las Escrituras repetidamente nos dicen: ¿qué dará el hombre a cambio de su alma? ¿Qué dará el hombre para poder ganar su salvación? ¿Qué precio dará el hombre? No hay nada que pueda dar el hombre. Lo único que puede saciar la ira de Dios por nuestros pecados es la vida de su amado Hijo en nuestra representación. Eso nos muestra otro gran punto del valor de la vida. No solo es mayor su valor, el valor de su vida, que todo lo creado, sino que es lo único que puede pagar nuestra redención, nuestra salvación. ¿Por qué otra razón? Porque la vida de Cristo es la única justicia que puede limpiar nuestros pecados. No hay nada con lo que podamos limpiar nuestros pecados, solamente en la justicia de Cristo. Esta mujer pone algo sumamente valioso a los pies del Señor, pero no es solamente una muestra de afecto. Lo que estamos viendo aquí en esta escena, lo que hace esta mujer, no es una muestra de afecto únicamente, lo hace como un acto de fe para honrar a su Señor. Es un acto de fe. Escuchó la palabra de Dios, escuchó al Señor, se preparó y aquí la vemos su fe en acción. Ella reconoce que cualquier cosa que ella pudiera dar no se compara con el precio de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. No tengamos por mucho cualquier cosa que podamos hacer por nuestro Señor. Él es digno de todo eso y más. De hecho, contemplar nuestras obras y contemplar nuestras buenas obras, de hecho, el Señor es muy paciente aún cuando nosotros le presentamos nuestras buenas obras. Porque si no fueran representadas por la justicia de Cristo, serían obras abominables, trapos de inmundicia. Porque aún en la mejor obra hay pecado. Se pueden hacer buenas obras por ganar reconocimiento. Se pueden hacer buenas obras por distintos motivos. Pero solamente las buenas obras que agradan a Dios son las que tienen a Cristo como su representante, que son hechas para la honra de Cristo. Y aún todas ellas necesitan de Cristo. Todas ellas necesitan ser representadas por Cristo. Nuevamente, ¿por qué menciono esto?
no tengamos como mucho o por mucho nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras son como garabatos de bebé que intentan contentar o agradar a un padre. Y déjeme decirle que un padre se complacería mejor en comprar una Mona Lisa o un retrato mejor, no un garabato. Pero si Dios acepta y le son agradables esas obras, es por causa de Cristo. Entonces ella no trae este perfume en un sentido de que cree que está haciendo un halago o trayendo algo sumamente caro y que por eso el Señor se va a agradar con ello. No, ella simplemente hace esto como un acto de fe que reconoce que cualquier cosa que ella pudiera dar no se compara al precio de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Entonces, en conclusión, lo que les venía, el punto que venía recalcando, este don, este perfume de gran valor, no se compara en valor con el don que Dios ha dado para salvar nuestras almas. Vamos a ver ahora nuestro tercer punto. Una fe que reconoce el valor de lo brindado. Dice el versículo 13, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Nuestro primer punto aquí, ya a manera de aplicación y contemplando este tercer punto, una fe que reconoce el valor de lo brindado, debemos de tener presente lo siguiente. El pasaje no es sobre dinero. En la actualidad muchas iglesias usan la palabra para obtener ganancias, para obtener dinero, manipulan los pasajes, manipulan las emociones, manipulan a las personas, sus conciencias las afectan simplemente, al igual que Judas queriendo satisfacerse ellos mismos. Este pasaje no es sobre dinero. Por lo tanto, no debe ser usado como un medio para pedir dinero a las personas. Este pasaje nos muestra o nos debe llevar a contemplar el gran valor de lo que Dios ha dado por nosotros en Cristo y a no considerar nada por encima de Él. Considere cuán grande es el valor de la vida de Cristo y entienda que no hay nada que se pueda colocar en valor por encima de Él. Déjenme les digo algo. Esta mujer estaba preparando a Cristo para su sepultura, pero en realidad por la fe, ella se estaba preparando para su propia sepultura. ¿Usted está preparado para morir? ¿Usted está preparado para la sepultura? Si usted no cree en Cristo, no está preparado para el día de su muerte. Pero si nosotros nos abandonamos en el Señor, descansamos por la fe en Él, verdaderamente estaremos preparados para ese día. Y veamos que este evento se nos muestra la promesa de la resurrección. Yo no sé usted qué puede esperar, qué esperanza tenga para el día de mañana, pero la esperanza que nos da la palabra de Dios es que los que creemos en Él resucitaremos para vida. Y todas aquellas personas que usted ama y que han creído en el Señor, en aquel día nos reuniremos para alabarle a Él. ¡Qué gran promesa! Una promesa que rebasa el terror de la muerte. Una promesa que se sobrepone ante la maldición del infierno. Que Dios dio a su Hijo para morir por nuestros pecados, llevarnos con Él a la gloria, adorarle por toda la eternidad, juntamente con todos los que creen en Él. Esta mujer preparó a Cristo para su sepultura, pero por la fe ella misma estaba siendo preparada para su sepultura. Ella se había preparado por la fe en Cristo. Y esta es una aplicación a manera de analogía.
La fe nos prepara para recibir aquel día tan terrible de la muerte y es lo que nos da esperanza. Pero no es una esperanza ficticia, volátil, es una esperanza certera. ¿Por qué? Porque no soy yo el que la hago, ni es usted, ni es su imaginación, sino que es Dios mismo. Y note lo siguiente, si Dios prometió al hombre cuando pecó, prometió la muerte, y desde aquel día, ¿qué pasa con los hombres? Todos mueren. De la misma manera, Dios promete que todos los que crean en su palabra, que todos los que creen en Cristo, no morirán, sino que resucitarán. Y Dios es poderoso para hacerlo. ¿Y cómo nos lo muestra? En Cristo. Resucitándole de entre los muertos, dejándole durante un tiempo con sus discípulos y ascendiéndolo a los cielos delante de los ojos de muchos testigos. ¿Y cómo nos lo muestra? A través de toda la historia de la iglesia. La fe en Cristo es lo único que nos prepara a nosotros para recibir la muerte. Y esto no quita que la idea de la muerte sea terrible, sea horrorosa, no quita que nos cause tristeza. Yo creo que no entristecernos por la muerte no sería humano, no entristecernos por algo que afecta a nosotros mismos, a nuestros seres queridos. Claro que la muerte causa tristeza. ¿Qué hizo el Señor cuando murió Lázaro? Él tenía poder para resucitarlo, pero lloró al ver lo que el pecado produjo en este mundo, en la creación de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hizo con Lázaro? Le resucitó. Claro que la muerte debe causar tristeza a nosotros, pero hay una esperanza garantizada por el poder de Dios que se sobrepone a la muerte, y es la vida eterna en Cristo Jesús. Eterna, no temporal, eterna. Segundo punto de aplicación: actuar en respuesta a lo que conocemos. ¿Qué nos llama la fe? Actuar en respuesta a lo que conocemos. Aquí debemos de ver la fe de María. Todos los discípulos tenían su propia agenda de proyectos para los siguientes años. Todos ellos tenían sus ojos enfocados en el aquí y en el ahora. Pero miren esta mujer, tan poco docta. Ella quizás no comprendía tantas cosas como los discípulos. No se dice que haya hecho un milagro, no se dice que haya expulsado un demonio, no se nos dice que haya sido tan atrevida como Pedro, ¿verdad? Era una mujer poco docta. Pero veamos algo. Ella comprendía y ella actuaba en conformidad a lo que conocía. La respuesta de ella nos lleva a ver que lo que escuchó del Señor lo creyó y respondió. Ella no veía al Señor como un hombre común, no lo veía como un hombre cualquiera, sino que cuando le conoció, lo abrazó con fe como su Salvador. Esta mujer lo abrazó con fe como su Salvador. Cuando ella escuchó lo que Él iba a hacer por ella, que iba a morir por sus pecados, no se puso como los sacerdotes a hacerle preguntas. Oye, ¿tú quién eres que puedes morir por los pecados? No se puso a hacerle preguntas, no se puso a dudar. No, cuando ella escuchó lo que el Señor Jesucristo iba a hacer, que Él iba a morir por sus pecados, no cuestionó, actuó de una manera diferente a todo lo que se nos muestra de las otras personas en los evangelios. Ella comenzó a ahorrar para comprar este perfume para la unción de su Señor. Lucas 10:39. Ella ahorró para preparar al Señor, para ungirlo para su muerte.
Ella creyó lo que su Señor le iba a decir, le había dicho, que Él iba a morir, pero también que Él iba a resucitar. Y compra ese perfume para ungirle. Yo no sé qué tanto conocimiento tenía esta mujer, pero simplemente actuó conforme a lo que escuchó del Señor. Con una fe, Escuchó. exacto, con una fe en una mayor esperanza. Yo no sé cuál sería el pensar de María. ¿Ungir a uno que está en vida? ¿Qué significa esto? Pues qué mejor que rendirle honor y Exacto, hacerle un presente en vida. exacto. Cuando yo estuviera muerto. Sí. Pero como vimos, unge al Señor en vida porque no iba a poder ser ungido en muerte. Porque cuando iban a la tumba, ya no estaba ahí. Ellas iban con la intención de ungirle, pero ya no estaba el Señor ahí. Y eso ya nos anunciaba de antemano la resurrección. Cierto punto también de comprobar que era Exacto. cierto lo que les había dicho. Exacto, Aún ahí todavía dudaban exacto, de todo. exacto. La fe no es... Nosotros a veces podemos tener grandes visiones de nuestra fe, pero en realidad nuestra fe es frágil. Nuestra fe es muy frágil. Pero aquí en María vemos en este momento, en este punto, un acto de fe que se produce. Ella escucha y ella actúa. No solamente escucha. Hay personas que escuchamos y no actuamos. Nos quedamos pasivos y empezamos a preguntar, ¿será que sí? ¿Será que no? No, esta mujer escuchó y actuó. Entonces ese es el segundo punto, actuar en respuesta a lo que conocemos. ¿Qué es lo que conoces tú acerca de Dios? ¿Qué es lo que conoces tú acerca de Cristo? ¿Y cómo actúas en respuesta a ello? Y el tercer punto de aplicación, veamos que este acto que hace María es un humilde acto de fe. Cuando ella llegó a entregar este presente al Señor, ¿cómo lo hizo? Llevó símbolo, llevó trompeta y buscaba recibir la alabanza de las personas por ofrecer este obsequio. No, se humilló, lo hizo de una manera humilde. ¿Qué hizo María? Se agachó y con sus cabellos comenzó a limpiar los pies de su Señor, a lavar los pies de su Señor. A veces nosotros nos enfocamos en la grandeza del servicio del Señor. ¿En qué sentido? Preferimos aquellas cosas maravillosas, ¿verdad? Como, no sé, grandes dotes para enseñar, un ministerio fructífero, un gran crecimiento, ¿verdad? Dentro de la iglesia, reconocimiento de la gente, muchos seguidores, poder, dinero. Esas pueden ser las cosas que persigan las personas, pero esa mujer no quería nada de eso. Ella solamente se agachó y comenzó a lavar los pies de su Señor con sus cabellos. Es un humilde acto de fe. Y nuestra fe de igual manera debe de ser siempre humilde. No debemos de buscar lo que hagamos o nuestras obras para el Señor. No debemos de ponerle de nuestra propia cosecha. No debemos de buscar enaltecernos nosotros mismos. No debemos de buscar recibir algo nosotros. El conocimiento de los demás. Exacto. Es por fe, porque quieres. El gozo del cristiano debe de ser la comunión más sincera y más profunda con su Señor, que se puede reducir a agacharse delante de Él, doblar los pies, orar y lavar con nuestros cabellos. En el caso de los que no tenemos, con nuestras cejas. ¿Verdad? No, es molestando. Sí, ¿verdad? Más fácil. Es agacharnos
y limpiar, humillarnos delante de nuestro Dios. Esa es la correcta manera de actuar de nosotros. Nosotros no somos más que polvo. Nuestra vida es un suspiro. Y el propósito por el cual Dios nos da vida y nos mantiene aquí es solamente uno: que le conozcamos a Él y que crezcamos en el conocimiento de su gloria, que nos arrepintamos de nuestros pecados creyendo en su Hijo Jesucristo. Porque acordémonos que es arrepentimiento. Arrepentimiento no es decir, ya lo voy a dejar de hacer. O no es tratar de hacer algo para enmendar lo que ya se hizo. Arrepentimiento es dar la espalda al pecado y acercarse a Dios, caminar hacia Dios. Y caminar hacia Dios quiere decir caminar hacia lo que Dios nos revela de Él. Y la máxima revelación que Dios nos ha dado de su gloria es su Hijo Jesucristo. Jesucristo es Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Entonces arrepentimiento es dar espalda al pecado y creer en Cristo como nuestro Salvador. Y al hacer esto debemos atender con una fe que escuche, crea lo que Él dice, con una fe que actúe en conformidad a lo que conoce de Él, con una fe desprovista de todo interés material, económico, con una fe humilde que anhele la sincera y más profunda comunión con el Señor, con una fe que se contente y se nutra en lo oculto, escuchando la voz de Dios a través de su palabra y orándole a Él. Y déjeme decirle algo: cuando los demás discípulos reprendían a María, notemos que ella no dice ni una sola palabra. Ella no tuvo necesidad de pronunciar ni una palabra en su defensa. Su mismo Señor fue el que respondió por ella y justificó su acción. ¿No ven que esta mujer ha hecho esto por mí? Porque esa es la fe que verdaderamente agrada a Dios. Esa es la fe que verdaderamente agrada a Dios. Que busca a Cristo, que se refugia en Cristo, que no busca su propia alabanza y que se humilla delante de Él y anhela la más profunda y sincera comunión con su Dios. En este evento, la mujer tuvo un gran privilegio, el cual deben de anhelar nuestras almas, y es el de servir a Cristo con fe, sin importar el costo de lo que Él nos demande. Esta es la fe que agrada al Señor. Y es también la fe que el Señor utiliza para el avance de su reino. Es la fe que fructifica. Ella no vio como un gran costo dar tan pobre regalo. Ella más bien se concentró en el gran costo de lo que Dios estaba dando por nosotros, por nuestros pecados. Dios dio a su Hijo amado a morir por nosotros. ¿Quieres conocer el amor de Dios? No lo vas a conocer en que te vaya bien, en que prosperes económicamente. Una vez un jefe que teníamos nos dice: bueno, si tu Dios es verdadero, cuéntame por qué tú eres pobre, tú no tienes muchos bienes, y por qué yo soy sumamente rico. Y una persona le dice: es que Dios te dio todos esos bienes para que me dieras trabajo a mí. Y se quedó callado. Pero es la realidad. En esas cosas no deben de ser nuestra confianza. ¿Quieres conocer el amor de Dios? Mira que Dios dio a su Hijo amado por morir por los pecados. Y como decía Agustín de Hipona, esos son hechos y no palabras. ¿Quieres ver el amor de Dios? Mira lo que Dios hizo por los pecadores. Mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Que el Señor nos ayude, que dé fortaleza a nuestra fe y ánimo, y que nos lleve a vivir vidas que le den gloria
y que no estimen nada como más valioso que Cristo, que Dios dio a su Hijo amado a morir por nuestros pecados. Que el Señor se dé gloria. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza, gracias por tu palabra. Te queremos rogar que en este día tú nos ayudes, Señor, que tú nos lleves a meditar, que tú obres en nuestras vidas y nos lleves a anhelar cada vez más esa comunión sincera contigo. Ayúdanos, por favor, Padre. Ayúdanos a colocar los ojos en nuestro Señor Jesucristo, a ver el precioso don que tú nos has dado y a no tener nada como más costoso que Él, sino ver que en Él hemos recibido las más grandes riquezas que exceden incluso los valores de toda la creación. Gracias, Señor, por nuestro Señor. Gracias por Cristo Jesús. Y te rogamos que nos bendigas, que esta enseñanza fructifique en cada uno de nosotros, Padre. Nos encomendamos a ti en este día y te rogamos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Amén.